Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Mientras el primer equipo de Alianza Lima continúa con sus entrenamientos de cara a la reanudación de la Liga 1 2022 en abril, la reserva del equipo íntimo participó el pasado domingo en la denominada Tarde Azul, partido de presentación del club Santos de Nazca de la Liga 2. Con la presencia del ex aliancista Raymond Manco, el cuadro iqueño se impuso por 2-0 al conjunto blanquiazul. Los goles de la victoria del equipo en la segunda división fueron convertidos por Juan Mayo y Denilson Ramírez. Más allá de la derrota, el encuentro sirvió para darle rodaje al plantel victoriano que competirá en el torneo de reservas regional de este año que empezará en abril. Por su parte, el Santos de Nazca espera comenzar con el pie derecho su participación en el torneo de la segunda división a iniciarse también en abril, debutando en la segunda fecha frente al Deportivo Copsol, pues el sorteo del fixture determinó que descanse en la jornada inicial tal como se los informamos en un video anterior. Y yendo al compadre, el administrador de Universitario de Deportes, Jan Ferrari, se refirió a lo que significó la derrota en la altura de Juliaca frente al Deportivo Binacional por la mínima diferencia, donde se le vio y escuchó tranquilo, enfocado en su encuentro en la fecha 8 del torneo Apertura cuando reciban en el Estadio Monumental de Ate al ADT de Tarma. Hay que tomar las cosas con calma, jugar evidentemente a cerca de 4.000 metros de altura para nadie va a ser fácil, sobre todo por las circunstancias, cómo se presentó el tema, la no postergación del partido después del cierre del aeropuerto el día anterior, en fin. Pero creo que el equipo hizo un partido con mucha entrega, los jugadores realmente se entregaron al 100%, tuvimos las ocasiones más claras, pero bueno, así es esto del fútbol. Ya pasamos, creo yo, la etapa más complicada de ir a la ciudad más complicada del torneo. Hay que recordar que ese torneo no es ya jugar todo en Lima, es un descentralizado donde cada localidad va a ser complicadísima por la geografía. Así que hay que tomar las cosas con calma, estamos todavía cerca, tenemos ya que pensar en ADT y sabiendo que ganar ese partido volvemos a estar ahí en la lucha. Así que esto no es de volverse locos por de repente pues un resultado en Juliaca contra un rival durísimo a cerca de 4.000 metros de altura. Evidentemente pues no va a ser fácil para ningún equipo de fútbol peruano, ¿no? Y hablando de refuerzos polémicos, a través de sus redes sociales, Universitario de Deportes anunció, ahora sí, de manera oficial, la contratación del atacante nacional Andy Polo, quien regresa a la institución merengue luego de haber estado en el Portland Timbers de la Major League Soccer. El club de Ate preparó un video para darle la bienvenida al delantero de 27 años de edad, a quien se le ve cargando la Copa Libertadores Sub-20 que ganó con el equipo crema en el 2011. Polo vuelve al fútbol peruano luego de ser despedido y extirpado del MLS tras sus problemas fuera de las canchas que ya hemos explicado hasta cansarnos en su debido momento. A pesar de todas las críticas y rechazo por una parte de la hinchada de la U, el jugador llegó como refuerzo para el equipo dirigido por Álvaro Gutiérrez por lo que resta la temporada y hay una pequeña posibilidad de que debute tras la fecha doble de eliminatorias en marzo, siempre y cuando esté a punto físicamente. Recordemos que Polo no hizo la pretemporada con su ex equipo y solo pudo entrenar en enero con la selección peruana en la Videna y jugar unos cuantos amistosos con el plantel de la bicolor, sin mencionar que no juega oficialmente desde el 22 de mayo del año pasado, cuando sufrió una durísima falta que lo mantuvo fuera de las canchas tras dañarse la rodilla y pasar por el quirófano. Ahora veremos si puede ayudar a este equipo merengue que solo pudo sacar una victoria de los últimos 7 partidos disputados, estando en una mini crisis de resultados y siendo criticado por su propia fanaticada. En esta coyuntura se integra Andy Polo. Y vamos al bloque de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El técnico de la selección uruguaya de fútbol, Diego Alonso, habló en conferencia de prensa de la dificultad que le representa el duelo de este jueves ante nuestra selección peruana. Bueno, lógicamente Perú es un equipo
Es un equipo que hace 7 años que viene compitiendo a gran nivel. Ha tenido la posibilidad de clasificar al mundial anterior. Ha tenido la posibilidad de competir fuertemente en 3 Copas Américas. Y hoy en día nuevamente está en posición de clasificar nuevamente a otro mundial. Eso habla por sí solo de la peligrosidad, de la capacidad que tienen para poder jugar, y lo que nosotros tenemos que hacer es, como he repetido en alguna otra oportunidad, intentar jugar nuestro partido, tratar de llevarlo a un terreno donde nosotros nos sintamos fuertes, donde nos sintamos cómodos, y por sobre todas las cosas también hacerlo sentir incómodo a Perú en el partido que tenga que hacer. Esa es nuestra estrategia, y seguramente si la podemos llevar a cabo y somos capaces de jugar como nosotros queremos y hacer un buen partido, seguramente estaremos mucho más cerca de poder ganarlo. Por su parte, el delantero charrúa Luis Suárez fue más optimista con su selección cuando enfrente a la bicolor. No sé si fue el día anterior, el previo a 2014, que estábamos con rol de medio cambiado, ¿no? Que nosotros estábamos con la obligación de ganar para meternos en el mundial, para jugar un partido en Perú. Y ahora se da diferente, ¿no? Tenemos los dos posibilidades de ir al mundial. Creo que los dos están con la misma gana, con el mismo entusiasmo. Tenemos el plus de ser locales que estamos muy agradecidos a la gente por haber llenado el estadio. Tenemos que demostrarle a Perú en este primer partido que somos nosotros los que queremos esa posibilidad de ganar para ir al mundial. Y yendo a la selección, este lunes en la tarde, el plantel de la blanquirroja entrenó en la Videna con la presencia de 26 de los 29 futbolistas convocados, a la espera de que lleguen en horas de la noche Renato Tapia, Sergio Peña y Santiago Ormeño. Por lo pronto, se supo que en las prácticas de hoy, el técnico argentino Ricardo Gareca empezó a plasmar el equipo que podría arrancar ante la selección uruguaya este jueves en la tarde. En el once inicial estuvo Pedro Galese, que se colocó bajo los 3 palos en los entrenamientos de la Videna. Si vamos a la defensa, veremos que pese a que arrancó en el Superclásico argentino el último domingo, Luis Advíncula fue lateral derecho en las prácticas. La pareja de centrales estuvo conformada por Cristian Ramos y Alexander Callens. El lateral izquierdo elegido esta tarde fue Marcos López, quien podría quitarle el puesto a Miguel Trauco, que llega con poco ritmo futbolístico desde Francia. La pareja de volantes en la primera línea fueron Wilder Cartagena y Yoshimar Yotun, a la espera de la llegada de Renato Tapia. Los mediocampistas ofensivos fueron André Carrillo, Cristian Cueva y Eison Flores, dejando a Gianluca Lapadula, que llegó el último domingo como único hombre en la delantera peruana. Por ahora es un primer bosquejo que no significa que sería el que arranque en el centenario, pero ya nos da ciertas luces de lo que pasa por la cabeza del estratega argentino, esperando que elija la mejor estrategia y los jugadores necesarios para llevarnos un buen resultado de Montevideo que nos acerque al sueño mundialista de Qatar 2022. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!